Hola a todos, bienvenidos al TEX 2021, análisis de redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Este podcast se corresponde al primer encuentro, que en su formato presencial, bueno, recordarán, fue accidentado por la gran tormenta que padecimos algunos, la irregularidad de Wi-Fi, por supuesto, todo el background del COVID que nos tiene a todos en esta presencialidad a distancia. Bueno, arranquemos. No podemos arrancar de otra forma que con monstruos, con fantasmas, y los monstruos fantasmas que nos llaman a los redólogos son realmente extraños, ¿no? Por ahí uno interesante es el del suicidio. Hacia 1860 hubo una epidemia de suicidios en Italia y en el sur de Francia que llamaron la atención de los protosociólogos de la época, ¿no? De Augusto Conte y sus muchachos recolectaron tablas, hicieron matrices con ciudades, suicidios. Todos esos datos circulaban, llamaban la atención algunas cosas que aparecían, y uno de los primeros interesados en el mundo de lo social, Gabriel Tarde, le pasa sus datos a otro francés, pero que en realidad después como que se va a mover un poco hacia el Círculo de Viena, que es Émile Durkheim. Así que bueno, tenemos estos tres actores, Comte, pensando un poco algo así como una especie de sociología, y los padres fundadores, por lo menos en Francia, Tarde y Durkheim, debatiendo sobre el suicidio. El fantasma del suicidio aparece como algo en un punto inabordable. Hoy diríamos que hay muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, que nunca sabemos a ciencia cierta si alguien se va a suicidar. Pero extrañamente Durkheim encontró regularidades, encontró patrones. Él le llamó mucho la atención que pudiera decir cuántas personas se iban a suicidar en una ciudad en tal mes dentro de 2 o 3 años con bastante exactitud. Y él creyó ver ahí lo que después, bueno, iba a ser conceptualizado como el hecho social, ¿no? Los hechos sociales, comunidades de análisis, como especie de recortes del mundo de lo social que podían ser observados por el microscopio del sociólogo. Y de hecho debatió con quien le había prestado los datos para pensar la cuestión del suicidio, que era Gabriel Tarde. Tarde tiene una idea bien distinta, ¿no? Para Tarde lo social era ese espacio donde circula lo mismo o lo nuevo. O sea, grandes corrientes de lo mismo que van dándole continuidad, sentido, regularidad a la estructura social. Por supuesto, él no hablaba de la estructura social en el sentido que lo pensamos luego en el siglo XX, y además corrientes de lo nuevo. Todo esto se daba a través de fenómenos de continuidad, de imitación, de propagación, que bueno, vamos a dejar ahí la forma en la que pensaban cada uno, que era realmente profunda y que de alguna manera constituyen el origen de la sociología, que es un origen francés, que después se va a correr hacia los países anglosajones, pero que en su núcleo ya tiene esta discusión, Tarde-Durkheim. Es una discusión bien interesante, pero bueno, sabemos que la discusión se saldó a favor de Durkheim y tuvimos un siglo XX
durkheimiano. Sea como fuere, con este fantasma del suicidio, se había hecho esta operación, ¿no? Del fantasma del suicidio, que se había convertido en algo observable y después en algo predecible con un modelo. Sí, pero había una discusión entre dos modelos, ¿no? En el sentido de que uno argumentaba a favor de un modo de comprensión y otro a favor de otro. Y esto, en el mundo de las redes sociales es interesante porque muchas veces nos pasa esto de que aparecen unas cuantas formas de interpretación, sobre todo de grafos, de visualizaciones, que inducen muchas veces al engaño como formas de espejismo, y que, bueno, tenemos que tener ahí mantener la pregunta fuerte más que la respuesta, ¿no? Para evitar esto del uranismo, ¿no? El uranismo era aquella modo de interpretación del cielo según la proximidad de las estrellas en la vista, no en el universo, ¿no? Eso, el recortar constelaciones, por ejemplo, que no tienen ninguna relación con lo que pasa realmente, sino puede haber estrellas que nos aparecen a la vista como cercanas, pero en realidad están completamente alejadas. El mundo de las redes tiene esos espejismos. Otra discusión que apareció un poquito después, pero que también aporta a estos inicios para pensar el mundo de las redes, es la discusión que tuvieron Ramón Cajal y Golgi en el mundo de la biología. Cajal estudiaba la neurona, estudiaba el sistema nervioso, había aprendido a tenerlo, y él había logrado observar en el microscopio las neuronas. Y él dijo, la unidad es la neurona, estudiemos la neurona. Las neuronas funcionaban para Cajal como hechos sociales para Durkheim. Había que entender esas unidades, y entendiendo esas unidades, digamos, podríamos después construir cómo funcionaba un cerebro. Y se encontró con alguien que pensaba completamente distinto, ¿no? Con Golgi. Y Golgi en realidad no pensaba en que las neuronas eran importantes, sino, o mejor dicho, no era el cuerpo de las neuronas lo importante, sino el sistema de conexionado entre las neuronas. Golgi, que después, bueno, es reconocido por unas organelas que hay dentro de las células, pero él desarrolló mucho el conocimiento de lo que se llama ahora la sustancia blanca, es decir, todo el cablerío que conecta las neuronas. Quizás podríamos pensarlo, ¿no? Un poco con cierto atrevimiento. Nunca le preguntamos ni a Tarde ni a Golgi si estarían de acuerdo, pero Tarde pensaba más en la importancia de las conexiones entre las neuronas, digamos, ¿no? Golgi y Cajal recibieron juntos el premio Nobel, ¿no? Y bueno, los interesados en estas cosas pueden después googlear o youtubear todo esto, que es bien interesante. Bueno, sea como fuera, ahí entonces aparecen como las primeras tensiones. ¿Son los individuos, son los hechos sociales o son aquellas interacciones, esos links, esos patrones que están entre, ¿no? En lo social, en lo biológico? Ahí tenemos como un poco el primer abordaje del fantasmita del suicidio. ¿Es el suicida o es que el suicida ha aprendido, ha copiado, ha tenido una continuidad con un suicidio anterior? Ya sea real, ya sea narrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
podemos seguir por muchos caminos. Este mundo del inicio de la sociología por supuesto, se desbroza por muchos lados, pero podemos ahora hacer un pie en Jacobs Moreno, ¿no? Jacobs Moreno, psiquiatra, creador, digamos, de alguna manera, de la terapia de grupos, recibió un encargo. Y el encargo fue que él dijera algo acerca de las fugas de un instituto de menores femeninas. Bueno, él analizó la regularidad con la que se fugaban, quiénes se fugaban, con quiénes se relacionaban las personas que se fugaban. Inventó una cosa que fue el sociograma, es decir, hizo redes, dibujó redes donde cada punto, cada nodo era una interna y estableció vínculos, flechitas entre ellas, ya sea por los lugares donde dormían, qué espacios compartían, y logró predecir quién se iba a escapar. Encontró que las más próximas a la última fugada, digamos, eran las que tenían más riesgos de fugarse. Y de alguna manera, Jacobs Moreno, entonces, logra plasmar no solamente un fantasma observado y predecible, sino que él empieza a intervenir. Él inventa ya la terapia de grupos, se mete en los grupos, los piensa como redes y entonces empieza a actuar sobre las interacciones, empieza a actuar sobre los nodos, empieza a, digamos, modelar lo que va a suceder en la red, ¿no? Entonces ya tenemos el cuarto paso, que es el de la intervención. De Moreno hasta nuestros días es infernal la producción, diría, industrial de conocimiento en relación a lo que ahora entendemos como redes sociales. Quizás importante nombrar a Simmel y hay que también nombrar a Mark Granovetter, ¿no? Que a su vez, bueno, ellos encontraron también sus fantasmitas y los abordaron con las herramientas que tuvieron a su mano. Bien, y ahora vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a saltar por arriba de todo el siglo XX, el siglo de Emil Durkheim, y vamos a llegar al año 2000. Y nos vamos a ir al Támesis en Londres y nos vamos a ir al puente Millennium. Es un puente que lo están inaugurando después de unos cuantos millones de inversión. Puente que cruza arriba del Támesis. Lo inauguran y los vecinos empiezan a cruzarlo. Es un puente peatonal. Y pueden ver las imágenes en YouTube. El puente empieza a vibrar, empieza a oscilar, empieza a de alguna manera moverse hacia un lado y hacia el otro como si fuera un péndulo. Y no solo eso, sino que los pacientes empiezan a sincronizar sus pasos. Empiezan a mover la pierna izquierda todos al mismo tiempo, luego la pierna derecha, y eso va amplificando y haciendo que la oscilación del puente sea cada vez más fuerte. Ya era sabido que los ejércitos tenían que romper la formación, la marcha regular cuando cruzaban un puente, ya desde la época de Napoleón, porque, se sabía que entraban en oscilación y muchas veces se caían. Y este es un tema, digamos, que le interesó a Strogatz y a Duncan Watts, que un poco antes habían estado trabajando con luciérnagas en el sudeste asiático. Y ellos habían visto que
así como las personas se sincronizaban en el puente, las luciérnagas se sincronizaban en la noche. Y la sincronización de las luciérnagas tiene algo muy especial, porque al encenderse todas al mismo tiempo, eh, claro, producen como una especie de sístole y diástole, ¿no? Es como un corazón que se contrae y se dilata, ¿sí? Eh, es como un ritmo de luces, ¿no? Es un bosque que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Eh, Tienen dentro de los materiales disponibles en el Google Drive compartido 6 grados de separación de watts, donde está la experiencia explicada de, de las luciérnagas. Bien, pero nos interesa otra sincronización en este curso en particular, que es la que encontró Huygens en 1665. Cuando, bueno, ustedes tendrán presente que la navegación antes de ser inglesa fue holandesa. Y una cosa que les resultaba crítica a los holandeses, que habían ya avanzado mucho con el tema de las lentes y los catalejos y demás, fue el desarrollo de relojes de péndulo. Huygens se le ocurrió poner 2 relojes de péndulo porque eso permitía ubicar al barco en su recorrido a través del mar, ya que se necesitaba el horario del puerto de partida y la posición del sol en el lugar donde estaba el barco para poder calcular la distancia. Bueno, sea como fuere, Huygens lo que vio fue que cuando puso sus 2 relojes a péndulo colgados de una barra, y era la barra esta que a su vez él pensaba poner en el barco, los puso a modo de prueba, encontró que después de un tiempo se sincronizaban. Y esto, bueno, fue un interrogante que no podía develar. Optó por poner objetos entre ambos péndulos, igualmente se sincronizaban, ¿no? Ustedes piensen que un péndulo iba para la derecha y otro iba para la izquierda, y después de un tiempo los dos se movían rítmicamente y en la misma dirección de ida y de vuelta. Bueno, hizo distintas pruebas Huygens hasta que descubrió que la barra donde colgaban los 2 péndulos era la que integraba y sincronizaba a los 2 relojes. Pero sea como fuere, lo importante de esto es que es unas primeras observaciones donde hay máquinas que se sincronizan, que es un tema que nos va a interesar. Porque vamos a avanzar luego sobre las máquinas inteligentes y sus estrategias, digamos, de sincronización y qué hacen con esa sincronización. Los soviéticos, ¿no? Habían una nota al margen, pero los soviéticos habían trabajado con temas de química de los colores y habían descubierto que en algunas condiciones algunos compuestos podían oscilar de un color a otro, ¿no? Como si fuera un péndulo también, ¿no? Y esa oscilación después los llevó a Prigogine a pensar en las propiedades de emergencia, en el caos. Bueno, entonces ahí estamos nombrando otro autor que por ahí está como un antecedente importante para pensar en red, que es Ilya Prigogine, químico, premio Nobel, y se podría agregar René Thom y la teoría de las catástrofes también, como autores que
que fueron abriendo el camino. Bien, nos citamos entonces ya en el siglo XXI empieza el siglo Ibarabasi, que es físico y que está trabajando en estas sincronizaciones y que le está metiendo matemática y que está con números y con ecuaciones, publica Linkeados, ¿no? Linkeados, otro libro importante que tienen en el repositorio de textos y que les recomiendo tanto como el libro de Watts. Son libros de hace 20 años fundantes de esta disciplina. Bien, bueno, entonces acá estamos, principios del siglo XXI y cuáles son los fantasmas con los que nos estamos encontrando ahora y con los que intentaremos hacer el recorrido que hicieron Tardea y Durkheim en su momento. Yo creo que estos fantasmas tienen que ver con estas incertidumbres de principio del siglo XXI. ¿De qué nos vamos a morir? ¿Cómo es que nos vamos a digamos, quedar en la pobreza, ¿no? ¿Cuándo vamos a quedar inconscientes? Que son preguntas relativas al sistema inmune, relativas a la economía, que tienen que ver con la creación de conciencia, con el reensamblar todo lo social y desensamblarlo y ensamblarlo, ¿no? Tema que posiblemente podamos trabajar. Bien, estos son nuestros temores en estas primeras décadas del siglo XXI y sobre todo qué va a pasar con las máquinas. No solamente, como decía Oscar Landi, qué le vamos a hacer nosotros a las máquinas, sino qué nos van a hacer las máquinas a nosotros. Y ahí entonces tenemos la primera como pregunta fuerte, ¿no? Que es poner el punto en Cajal y Golgi. ¿Es acaso una cuestión de las máquinas o se trata del conexionado, la red que integra a todas las máquinas? Bien, vamos a dejar la pregunta acá. Les agradezco a los que hayan llegado hasta este punto. Recuerden que está todo en el grupo de Facebook, donde van a poder acceder a los materiales, a la metodología del trabajo para entregar al final del curso, a los textos y bueno, por supuesto, a la posibilidad de generar discusiones alrededor de estos fantasmas a los que estoy tratando de convocar. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.